Bien, jóvenes, este es el primero de los videos que vamos a estar realizando durante este curso. Como yo les mencioné en la sesión virtual, vamos a realizar un video por semana. Vuelvo a repetirles, los videos que yo les voy a grabar consisten en una explicación detallada o precisa de los temas o del tema que trabajemos en la semana correspondiente. Por lo tanto, les recomiendo que estos videos pues sean la base de su trabajo y de sus tareas que vamos a estar encargando. Pero el video no solo va a ser para hacer las tareas, también los videos nos sirven para comprender y aprender los contenidos que corresponden. Bueno, iniciemos. Este corresponde al video de la semana 2 de nuestro trabajo, donde vamos a iniciar con lo que se consideran los conceptos básicos, es decir, un glosario de términos que necesitamos tener como base para poder comprender el desarrollo de los temas posteriores. Sabemos que hay muchos conceptos relacionados con los números, con el tema que nos corresponde, con este curso. Sin embargo, para esta sesión o para esta semana, solamente vamos a tocar aquellos términos que desde mi punto de vista considero que son necesarios que tengan a la mano. Pero antes de mostrarles en qué consisten los conceptos básicos y cuáles son los que van a desarrollar, me gustaría hablarles un poquito del motivo, de la justificación de este curso. ¿Por qué en la universidad se está incluyendo desde este primer semestre una asignatura que se refiera a los números? Y por eso el título de los números hablan. El tema de los números hablan, yo se los expliqué también de manera virtual, se refiere precisamente a que los números nos dan información. Generalmente existen estigmas o creencias sobre las matemáticas, sobre los números, relacionan los números directamente con las matemáticas. Sin embargo, pues los números no nada más se relacionan con las matemáticas, se relacionan con la historia, con la biología, con la química, con la física, con todas las áreas del saber. Y los utilizamos para ello. Pero bueno, en nuestras actividades cotidianas y nuestras escuelas donde trabajamos, donde estudiamos, pues generalmente nos han dicho, matemáticas es para aprender operaciones numéricas, ecuaciones algebraicas, lo que viene siendo cálculo integral, cálculo diferencial y aplicarlo a actividades meramente cuantitativas. Bueno, pues en este curso lo que buscamos es hacerles ver que los números no solamente son para las matemáticas en sí, o sea, no ese es el fin nada más. Los números los necesitamos para todas nuestras actividades cotidianas. Y los números, antes que el lenguaje, fueron los números los que existieron. No como los conocemos ahorita, claro, pero ya se requirieron los números para poder establecer esa comunicación o esa información que se requería a través de los números. La historia de los números es extensa. Por ejemplo, aquí yo les voy a presentar esta diapositiva donde vemos así a grandes rasgos desde dónde se conocen los registros o los primeros registros de los números que tenemos en la actualidad. Y hay registros, sobre todo con los egipcios, de que de hace más de 7,000 años ya se conocían un sistema de numeración que ellos utilizaban. Ven en la diapositiva, en la parte izquierda, esos símbolos que se utilizaban como rayitas y especies de arcos que nos daban un valor, ¿sí? Y se iban sumando y tenían un principio sumativo. Y ahí les daban el valor correspondiente a cada figurita y establecían los valores correspondientes, ¿sí? Y ahí se puede ver ustedes, por ejemplo, el 200 estaba representado por 2 cienes, que son esas especies de caracoles que se manejaban ahí. Las decenas se manejaban con los arcos, si ustedes se fijan son 7 decenas, pero son 70. Y las unidades con una rayita. Eso lo marcaban como jeroglíficos en las piedras donde detallaban la información para demostrar o para mostrar lo que se tenía, se me ocurre, la caza, la pesca, los bienes o los muertos o los vivos, etc. Siempre lo manejaron, lo contabilizaron. Bueno, pero no fueron desde los egipcios. Mucho antes, incluso cuando empieza el lenguaje verbal, se empieza a utilizar ciertos elementos del lenguaje para determinar cantidades, los números de presas cazadas o cuántas presas vi que pastaban en un lugar o cuántos animales, por ejemplo, si eran
Eso se manejaba con valores numéricos, no con los números que conocemos, pero probablemente con algún símbolo, con algún ruido, hacían ver de una cantidad. Bueno, eso les doy a conocer esa historia porque yo escuché en los comentarios de algunas y algunos de ustedes, pues que los números no se llevan muy bien con ustedes y que son difíciles. Bueno, pues es que los números es una necesidad y nosotros vamos a tratar de darle un sentido a lo que estamos trabajando. Posteriormente los babilonios, ahí dice, hacia el año 1700 antes de Cristo, es decir, unos 3700 años, hace aproximadamente que ya empezaron a utilizar un sistema de numeración con base 60. Ya después les explicaré eso de las bases en la segunda semana. La civilización grecolatina, que ya trabajaron con signos numerales, y en América pues viene ya el sistema de numeración, sobre todo con los mayas que trabajaron la base 20, etcétera, etcétera. Y posteriormente ya en la India, a partir de los árabes, empezamos a trabajar lo que se le llamaban números arábicos. Ahí en la minita de arriba, eso lo saqué de una página de internet, ustedes van a ver la evolución de los números. Los árabes, los egipcios, los mayas, los romanos con sistemas de numeraciones, unos en base 10, otros en base 20, otros en base 60, que ya después explicaremos en qué consiste cada uno. Pero esa era la forma de representar cantidades. Bueno, este primer acercamiento a la información es para hacerles ver a ustedes que los números no son algo novedoso, es algo que existe primero que el lenguaje. Ante ello, pues en la primera tarea que ustedes van a desarrollar, que es el foro donde van a participar, pues ustedes van a ponerse a indagar en su pensamiento y poner, o al menos redactar 3 ejemplos, eso es lo que les pido en el foro, 3 ejemplos de dónde se aplican los números ustedes en su vida cotidiana. Por ejemplo, yo como maestro de ustedes, los números los aplico obviamente en muchas actividades porque es parte de mi trabajo, pero en lo cotidiano, simplemente el ir al mandado, se me ocurre, ¿no? A la tienda a comprar víveres. En ese momento estamos haciendo cuentas. ¿Cuánto dinero llevo? ¿Cuánto voy a gastar? ¿Cuánto me va a quedar? ¿Si me alcanza o no me alcanza? Veo un producto y calculo el precio. Y eso es algo cotidiano. Las señoras, las hermanas de ustedes, su mamá, etcétera, van a ver ustedes cuando van a la tienda, están haciendo cálculos mentales con los números para si compran o no compran cierto producto. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, es redundante, pero otro ejemplo, pues puede ser cuando nosotros utilizamos los números con el fin de conocer cómo va un problema como el de la pandemia que tenemos en este momento. Se contabilizan. Si no fuera por los números, no sabríamos exactamente cómo se está desarrollando un problema mundial con una pandemia que tenemos y las condiciones en que estamos viviendo. Ahí nos dan estadísticas, por ejemplo, cuántos murieron hoy, cuántos se contagiaron hoy en el país, en la ciudad, en el estado, cuántos se recuperaron. ¿Sí? En fin, simplemente el vacunarse, con qué porcentaje, por ejemplo, nos estamos protegiendo. La vacuna Pfizer o cualquiera de las vacunas que nos ponemos nos dicen tú tienes una seguridad de que te protege un 95%. ¿Qué significa ese 95%? Ahí son números, ahí son valores que nosotros estamos utilizando. ¿Sí? Un agricultor, ¿para qué los utiliza? Para muchas cosas, simplemente para sembrar. Él cuenta los días que necesita para poder germinar una semilla y cuando tenga que recibir el producto. En fin, los números están en todas las actividades cotidianas. Por eso en el primer foro va a ser relacionado con ustedes. O sea, ustedes como estudiantes, ¿dónde utilizan los números? Y van a ponerme 3 ejemplos. Así de sencillo. Los van a redactar. Y esa dinámica las vamos a leer ya cuando estén en el foro, pues ustedes den a sus compañeros y van a darse cuenta de la variedad, algunas coincidencias, algunas diferencias con respecto a cómo utilizamos los números en nuestra vida cotidiana. Muy bien. Por eso, los números, aquí yo les pongo como ejemplo que en cualquier área de la vida o de la área del conocimiento, nosotros aplicamos los valores numéricos o los números en lo general. Vean en el lado izquierdo, por ejemplo, ahí van a ver ustedes en la medicina cómo se utilizan. Pues muchos de ustedes están orientados a estudiar una carrera en el área de la salud, ya sea en enfermería, en nutriología, en medicina, en química, no sé. Bueno, si ustedes van a estudiar en medicina o en enfermería o nutriología, pues vamos a tener que utilizar valores numéricos. Por ejemplo, vamos a necesitar saber el índice de masa corporal, por ejemplo, para una persona, y ese índice es un valor numérico.
Si son médicos van a tener que buscar ustedes, por ejemplo, si una persona tiene una enfermedad o no a través de un análisis de sangre que nos va a dar un índice, un valor. Nos va a decir, usted tiene tantos leucocitos. Y esa cantidad que nos dice, nosotros vamos a saber si está dentro de lo normal o no, y ese es un valor numérico. En el arte, simplemente los colores se clasifican y tienen cantidad de colores, por ejemplo, que se le aplica a una obra. Sí, todo eso tiene relación con valores valores numéricos. La música, las notas musicales tienen una escala musical, una escala está es en una posición de rangos, del más grave al más agudo, por ejemplo. El más grave pues es un valor y tiene 7, 8 símbolos los que se utilizan. Ahí están utilizándose los números, tiene mucha relación con las matemáticas, la música. Las finanzas, ahí no cabe duda que ahí es lo más fundamental de los números, sobre todo en lo cotidiano. La persona que va a la tienda sabe cuánto dinero lleva, cuánto gasta, cuánto le queda. Esas son finanzas. Nosotros vamos a trabajar algo de finanzas porque todos nosotros, independientemente del área del saber en que estemos, vamos a usar números, vamos a usar finanzas. A mí me pagan un sueldo quincenal o mensual. ¿Qué hago con él? ¿Cuánto gano? ¿Cuánto gasto? ¿Cuánto debo? ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto ahorro? Ese tipo de cálculos vamos a hacer en un estudio de finanzas, que por ahí el primer mes de trabajo lo vamos a trabajar con ese rumbo. Sí, en el juego, lo lúdico, los números, ¿verdad? Las canicas, lo que jugamos cuando éramos niños, ustedes a lo mejor, en otro tipo de juegos de ahora, virtuales o no virtuales. La historia, no se diga la historia, la recta numérica, la historia se representa en una recta numérica, en una línea del tiempo, y esa línea del tiempo tiene un antes y un después a un evento que marcó la historia de la vida humana, que es antes de Cristo y después de Cristo, lo que es la parte religiosa, y a partir de ahí se cuenta la historia hacia atrás y hacia adelante, y no cabe duda que los números pues, nos están dando esa información. Y como lo que les decía, en la casa, en todas las condiciones, ¿sí? ¿Cuántos vasos de leche te tomaste esta mañana? ¿Cuántos plátanos vas a comer? Etcétera. Todo eso se cuantifica. Todo por sencillo, por complejo. Estamos, incluso los que se cuidan mucho en su salud, yo tengo que consumir tantas calorías, por lo tanto tengo que contar qué es lo que voy a comer para no pasar de las cantidades de calorías que tengo que consumir en ese día. Todos esos elementos los tenemos que ir viendo. Bueno, nosotros en esta semana vamos a hacer una indagación sobre un glosario de términos. Ahí lo van a ver ustedes. Este diagramita que puse aquí es nada más para ver en qué aspectos vamos a hacer el glosario. Nosotros vamos a centrar nuestra atención en 3 áreas del saber. En las finanzas y contabilidad, que es lo cotidiano, eso es algo esencial para cualquier especialidad. La estadística, que se utiliza también en cualquier área del aprendizaje. Y en la salud, que es un área que nosotros tenemos ahorita como centro de atención. Entonces, nosotros vamos a centrar la atención en esos 3 grandes grupos de información, donde se utilizan los números. Por eso ese glosario se va a sustentar en conceptos básicos, por ejemplo, en las finanzas y contabilidad. ¿Qué es un pasivo? ¿Qué son los ingresos? ¿Qué son los activos? La liquidez. ¿Qué es un riesgo financiero? Rentabilidad, impuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí vienen varios términos. Bueno, algunos de ustedes tendrán conocimiento, otros no tenemos. Por eso vamos a investigar. En la estadística, lo más básico, ¿qué es un promedio? ¿Qué son las frecuencias? ¿Qué es la mediana, la moda? Una base de datos, ¿qué es un cuartil? ¿Qué es un histograma, como en el diagnóstico que les puse? Ahí vamos a conocer algunos términos que no se aplican nada más a las matemáticas. La estadística se usa en la salud, se usa en las finanzas, se usa en la medicina, se usa en el deporte, en todas partes trabajamos las estadísticas. Por eso va a ser básico. Ustedes en este primer semestre toman asignaturas que les pueden servir en cualquier carrera. Si mañana ustedes se van a una carrera en el área de ingeniería, se van a una carrera en el área de salud, ustedes esto les va a servir, no van a tener que cursar de nuevo otro curso, otra asignatura. Esto es para todas. Ese es el modelo que estamos trabajando en la universidad y por eso estamos trabajando con conceptos generales. Pero lo que sí es muy particular es el área de la salud. Estos conceptos no los van a trabajar en la tarea, pero los vamos a manejar más adelantito, que es un índice de mortalidad, que es un índice de natalidad. Aquí trabajamos con índices, con tasas.
La presión arterial, por ejemplo, cuando nos la medimos, ¿qué significa que tenga tanto valor un dato y cuánto tiene el menor, etcétera? Sí. Esto lo vamos a hacer a través de una indagación. Y ahí les voy a explicar en qué consiste la indagación. Ustedes van a consultarme, ya sea en libros o en una página de internet, que es muy común esto, ¿sí? o en otro tipo de documentos como artículos científicos o lo que ustedes consideren. Van a consultarme cada uno de estos términos y van a redactar en qué consiste. Por ejemplo, pasivo. ¿Qué es un pasivo? Se van a ir al internet, pues les va a dar cientos de información. Hay que tener cuidado. El internet, ustedes generalmente se van por el primer concepto y a lo mejor no es el correcto, porque pasivo puede tener una connotación a la finanza, pero también puede tener una connotación pues se me ocurre, ¿no? A las condiciones de características de personalidad de una persona, de un sujeto. Este sujeto es pasivo, un sujeto muy pasivo. Pasivo es que sea calmado, tranquilo. Entonces pueden irse por ese concepto. Entonces sí hay que tener cuidado en qué es lo que van a buscar. Por eso yo recomiendo que no utilicen Wikipedia, no. Ni tampoco una página que en otros grupos se han ido ustedes, se han ido algunos que se llama definiciones.com, algo así. Ese tipo de páginas no las recomiendo por una razón muy sencilla. Son páginas, alguna información viene muy valiosa, muy importante y muy verídica. Sin embargo, son páginas que se pueden estar modificando y ustedes mismos pueden hacer meter una definición y subirla. Y esa definición a lo mejor no es la correcta, pero la subieron y mucha gente puede utilizarla pensando que es correcta. Por esa razón, esas páginas no. Yo recomiendo mejor que consulten los libros. Ahí yo les puse en la semana pasada, les puse libros que pueden ustedes utilizar. Hay 3 libros ahí que vienen y esos conceptos ahí los busquen y ahí los van a encontrar. Pueden irse a una página, van a meter ustedes finanzas y les va a abrir varias páginas de información financiera y a lo mejor ahí sí pueden encontrar un concepto. Se pueden ir a buscar un artículo sobre finanzas, que es un pasivo, le ponen ahí, ven un artículo y ahí les va a explicar. Bueno, lo principal, incluso los diccionarios pueden utilizarlo, de la Real Academia Española, un diccionario de finanzas. Esos diccionarios sí son válidos para que los utilicen. Lo que les voy a pedir es que ustedes consulten el término, lo redacten, o sea, en un espacio, ahorita les voy a mostrar dónde, y me pongan la fuente. Es muy importante citar de dónde sacaron esa información. No se acostumbren a mandar una información sin poner la cita. Por ejemplo, en las estadísticas, si yo les pregunto, ¿qué es una mediana? Cuidado, porque si se van a internet y le ponen mediana y les va a poner ahí, mediana es la hermana que está en medio de la mayor y la más chiquita. Pues claro que no, eso no lo necesitamos, pero internet se los va a mostrar. ¿Por qué? Porque en internet hay cientos de información sobre mediana. Nosotros estamos buscando mediana en estadística. Estadísticamente, ¿qué es mediana? Ahí están los libros. Váyanse a una página válida de internet. Los blogs no sirven, cuidado con los blogs. No los cuestiono, pero los blogs es información que yo quiero hacer un blog, yo lo puedo hacer. Pero ¿quién justifica o quién me dice que lo que yo ponga allí es correcto? Eso es lo malo de los blogs. No todos los blogs son válidos o son confiables. Entonces no recomiendo eso. Yo recomiendo artículos, libros publicados, libros digitales o páginas de internet sobre estadística. Hay escuelas de estadística que tienen publicada mucha información en una página y ahí pueden encontrar esa información muy válida. Pero sí me van a citar. En lo de salud no van a hacer esa tarea. Miren, la tarea, yo le subí en su página, en su plataforma, un cuadro como este. Así viene. Por ejemplo, en el campo financiero vienen algunos términos, como contabilidad. ¿Qué es contabilidad? Se van a un libro, que a lo mejor ahí lo van a ver, y dice, contabilidad consiste en aquella acción que realizan las personas, cuando, etcétera, etcétera. Y escriben lo que dice el libro aquí. Una vez que lo escriben, y aquí van a poner libro, fulano de tal, con tal autor, de tal fecha. Aquí me ponen de dónde obtuvieron la información. ¿Sí? No me van a poner una definición sin ponerme de dónde lo sacaron. Y si se fijan, los términos que van a consultar son contabilidad. Viene ahí contabilidad financiera, que es ya con un apellido. Actividad económica, activo, ahorita lo vimos, pasivo, proveedor, acreedor. Vienen más.
Capital, liquidez, riesgo financiero, rentabilidad, impuestos, tasa. Tasa con S, tengan cuidado, no es tasa con Z, es tasa con S. IVA, son iniciales, ¿sí? Impuesto del valor agregado, así se le llama. Pero ustedes lo van a consultar y lo van a redactar ahí. Y luego vienen términos estadísticos que también vamos a utilizar. Esos también me los van a definir. ¿Qué es un promedio? ¿Qué son las frecuencias? ¿Qué es una frecuencia relativa? Mediana, moda, base de datos, cuartiles y otras más. Asimetría, kurtosis, probabilidad, histograma, gráfica de barras, gráfica poligonal. Con esos términos que tengamos, nuestras actividades que hagamos en las próximas semanas, pues ya vamos a tener cuando menos la noción de en qué consisten esos conceptos. Bueno, espero que haya quedado claro. Van a ustedes a buscar la información. Ya tienen 3 libros ahí en la primera semana. Esta semana probablemente les agregue otro libro por ahí de estadística que les puede servir para que puedan buscar la información. Les voy a subir un libro por ahí de estadística aplicada a la salud y ahí pueden ustedes utilizar esa información. Una vez que la suben, la llenen, la van a subir a la plataforma como tarea de la semana 2. Esa tarea tienen de aquí hasta el domingo, hasta el próximo domingo, para subir su tarea en la plataforma. Pues que tengan una excelente semana. Eso es todo lo que vamos a hacer ahora. Esta tarea no les va a llevar más de 1 hora hacerlo. Ven el video y luego hacen la tarea y creo que participan en el foro y cumplimos con las actividades de esta semana. Que tengan una excelente semana, mucho éxito y mucha dedicación. Nos vemos la próxima semana. Cuídense.